Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno estar esta mañana con ustedes, qué bueno y me siento muy feliz de compartir lo que Dios tiene para nuestra vida, porque cuando uno se para aquí, uno cree, o ustedes pueden pensar, no, Él nos está dando algunas instrucciones, nos está enseñando algo, pero wow, cuando nosotros nos montamos aquí, Dios también nos está ministrando a nosotros mismos acá. Así que de verdad me siento muy feliz de compartir este mensaje que tiene que ver con un tema que pues, me apasiona, como es la palabra de Dios, como es que la palabra de Dios sea restaurada donde tiene que estar. Retornar la palabra de Dios a nuestra vida. La Organización Mundial de la Salud dice que de 10 personas que usan tapaboca, 9 lo usan de manera incorrecta. Déjeme decirle eso. Este accesorio que estaba por aquí estaba algo relegado en el uso, sino hasta que llegó la pandemia, llegó el COVID-19, pues conocimos que existen los tapabocas. Solamente lo habíamos visto, no sé, tal vez en una revista, tal vez lo veíamos en Farmatodo y bueno, nosotros ni pendiente con eso. Pero bueno, llegó el tapaboca en nuestra vida y era algo necesario. Creo que al comienzo le teníamos mucha fe. El tapaboca, hay que colocárselo. Pero a medida que pasó el tiempo, el tapaboca se volvió un accesorio meramente necesario para poder entrar a ciertos lugares. Si necesito entrar a Farmatodo, no me van a dejar entrar si no tengo el pasaporte. Bueno, es como un pasaporte porque en Farmatodo el que te atiende te dice no puede entrar si no tiene el bendito tapaboca y te hacen comprar uno. Yo creo que es parte del negocio. Y yo creo que Farmatodo es el único lugar en Venezuela que te piden tapaboca. Gracias a Dios el tema del COVID. El COVID todavía está, no está de vacaciones. Pasa que el COVID mutó y se ha vuelto como más benigno. Pero está todavía por ahí. Yo creo que esa gripecita que están dando por ahí, bueno, es tema de COVID. Pero, como decía, la Organización Mundial de la Salud dice que de 10, 9 lo hemos usado de manera incorrecta. Y usted preguntará por qué, si yo de verdad yo cargo mi tapaboca. Déjenme leerle algunas recomendaciones para el uso correcto del tapaboca. Fíjense por acá, ya va. Dice, no te coloques el tapabocas debajo de la nariz. ¿Cuántos se lo colocan aquí en el mentón? Varias veces lo hemos usado. Dice, no te toques el tapabocas mientras los llevas puesto. Imagínese eso. No uses un tapaboca que esté sucio, húmedo o presente desperfecto. El otro día había alguien entrando a Farmatodo y no cargaba el tapaboca e hizo así. Yo me reí, se lo van a agarrar ahorita y le van a vender un tapaboca. Pero imagínense, no lo uses sucio, húmedo o que esté presente algún desperfecto. Imagínate, yo hasta, a veces me lo pongo hasta aquí aquí en el brazo. Dice, lávate las manos con agua y jabón antes de ponerte el tapaboca. Dice, revisa que el tapaboca se encuentre del lado correcto. El interior de la mayoría de los tapabocas es de color blanco, mientras que el exterior es de otros colores. Y yo he visto personas que se lo colocan al revés. Así que yo creo que podemos entrar dentro de esas 9 personas que hemos usado el tapabocas de una manera incorrecta. Tal vez por eso fue que si nos dio COVID, tal vez nosotros teníamos mucha fe en aquel artefacto y no nos funcionó. Pero por Dios, si yo usaba hasta lentes, me compré aquella máscara, una máscara de soldado, me puse. Pero, ¿por qué hablo de esto del tapabocas? Porque a veces hemos usado la palabra de Dios de una manera incorrecta. O simplemente no la hemos usado de la manera en que nosotros deberíamos usarla y de la manera en que Dios nos las regaló para que la usáramos de una manera correcta. Y yo pensando en esto, porque podríamos decir, bueno, el no leer la palabra de Dios es una manera incorrecta de no usarla. Porque podemos tener algo y no usarlo. Pero recuerdo, y con bastante humor, recuerdo a mi abuela, yo no sé si ustedes lo hacían o sus
antepasados, pero mi abuela colocaba la Biblia en una mesa que tenía en la sala y la colocaba abierta en el Salmo 91. Esa era su manera de usar la Biblia. Ella no leía la Biblia porque yo no recuerdo nunca haberla visto leyéndola, pero ella colocaba su Biblia y la abría de esa manera, y lo único que yo escuchaba era que era una manera de proteger el hogar. Eso es una manera incorrecta de leer la palabra de Dios o de usar la palabra de Dios. Tal vez a mí se me pegó un poco de eso, porque cuando yo recibí al Señor como a los 16 años, yo tenía una manera, porque bueno, no conocía de la Biblia, y bueno, yo decía, en la mañana me paraba y yo hacía esto, le daba así como si fuera un bingo, y sale. Bueno, por aquí dice, canta Jehová, cántico nuevo, bueno, salió buena hoy. Tal vez leía en otro momento y me entraba en Apocalipsis, imagínense Apocalipsis, las bestias de 3 cabezas, lo otro. Y era mi manera tal vez equivocada de usar la palabra de Dios. Tal vez en los años más recientes utilizaba una técnica en el carro, agarraba la Biblia, la cargaba en el carro y la colocaba siempre cuando dejábamos el carro solo, no como un método de espiritualizar la cosa, sino como para ahuyentar al malandro que tal vez tenía un poco de temor al Señor y decía, hay una Biblia, no puedo robar el vehículo. Era mi manera, y decía, bueno, tengo que poner la Biblia ahí para que diga, no sé, seguro es un pastor, no puedo meterme con ese carro. ¿De qué manera hemos usado la palabra de Dios? ¿Cuántos tenemos el Salmo 90? Yo creo que esa es una de las que más se repiten. Pero a veces, así como el tapaboca, usamos la palabra de Dios de una manera incorrecta o tal vez ni siquiera la usamos. Porque, bueno, estaban tampoco los que querían usar este artefacto. Y eso precisamente es lo que quisiéramos esta mañana, hablando de más profundizar acerca del uso de la palabra de Dios, de recuperar ese gran tesoro que Dios nos dejó en su palabra. La semana pasada la pastora Daniela nos habló de que Dios es íntimamente personal y siempre presente. Dios es íntimamente personal y siempre presente. Y que así como hizo Moisés, ese hombre de 40 años que abandona Egipto por miedo a las consecuencias de lo que él había hecho, y ya en sus 80 años se encuentra con el Dios de sus antepasados y Dios le da aquella misión, y no solamente se encargó de cumplir la misión que Dios le había dado, sino que creció en su intimidad, fue a una profundidad, algo que yo creo que no podemos ni siquiera medir, pero algo que a mí me llama la atención es una parte del Éxodo, de los libros, donde Moisés dice que su rostro resplandecía y que tenían que Aarón y María colocarles un velo, porque era algo impresionante cómo su rostro era un resplandor, por la presencia, por esa intimidad que él alcanzó con Dios. Tal vez a nosotros no se nos ponga la cabeza como un bombillo, pero ¿qué tal si avanzamos en nuestra relación con Dios? ¿Qué tal si hacemos de Dios algo más íntimo? No solamente un Dios conocido, que tal vez lo visitamos de vez en cuando, sino que un Dios que esté cada día más cerca de nosotros. Y precisamente, como decía al comienzo, es lo que esta mañana vamos a hablar. Hablar de más profundidad, pero más profundidad con la palabra de Dios. No sé si lo sabías, pero la Biblia es un compendio de libros, más de 40 autores, escritos en un periodo de 1500 años aproximadamente. Es una hermosa biblioteca que podemos tener en nuestros dispositivos, porque ya la mayoría pues, tenemos la Biblia en un dispositivo, y están los otros que todavía usamos el papel. Pero esto es un hermoso tesoro que Dios nos dejó. Como decía, más de 40 autores, entre ellos reyes, profetas, artesanos, pescadores, doctores, escrito en aproximadamente cientos de idiomas, pero en la antigüedad se escribieron en hebreo, arameo, griego, y
y se dice que hoy en día la palabra de Dios está disponible en casi que en todos los idiomas del mundo. Uno de los libros, uno de los bestsellers más vendidos o que las personas tienen más acceso a la Biblia. Y la Biblia es un tesoro maravilloso. Sus palabras que podrían ser algo catalogado como históricas o del pasado, cada día los que leen la palabra de Dios se dan cuenta que sus palabras son cada día más presentes. Es como leer el periódico del mañana, leer las escrituras. Algo que leí hace unos días, y lo escribió Lucas Ley, lo que conocen a Lucas Ley, el pastor Lucas Ley, y me llamó mucho la atención, y sobre todo con este tema que esta mañana estamos hablando, con el tema de la palabra de Dios. Dice, hoy no hace, lo escribía en su Twitter, dice, hoy no hace falta explicar demasiado que hay una pérdida, una percibida crisis de conocimiento bíblico en el pueblo de Dios. Y obviamente la culpa de que exista esta crisis no es de la Biblia, sino humana. Y es que el cristianismo, no solamente el cristianismo de hoy, yo creo que el cristianismo la época de oro del cristianismo se puede decir que fue el primer siglo, pero a partir del primer siglo el cristianismo vino sufriendo un declive por un factor fundamental en nuestra fe, y es la palabra de Dios, el uso correcto de la palabra de Dios. Y eso hoy también se hace visible en que el pueblo de Dios le hace falta la palabra de Dios. Tal vez nos estamos conformando con simplemente venir un domingo, tal vez asistir a un grupo de cuidado, tal vez participar de vez en cuando en ciertos eventos cristianos, pero hasta ahí. No estamos yendo más allá acerca de lo que Dios dice en su palabra. Y esto no es un problema del cristianismo del segundo siglo, el tercero y el cristianismo actual. Esto es un problema que se remonta hasta los orígenes del pueblo de Dios. Israel había sido introducido finalmente en la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Se había cumplido aquella promesa, esa hermosa promesa, y las 12 tribus de Israel habían heredado la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Aquella mancomunidad de tribus al fin estaba en la tierra que Dios había prometido. Pero hay un detalle, y lo vemos en el libro de Jueces, es que la falta de la palabra de Dios creó lo que la misma Biblia explica. Dice, y cada tribu se fue a su posesión o se fue a la tierra que se le había designado, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso es el resultado de que pues no había liderazgo, cada quien asumió su estado y simplemente se dedicaron a vivir a su manera. Y por eso que uno ve en el libro de Jueces la problemática que hay en aquel libro. Y todo radica en la falta de la palabra de Dios. Es tanto así que Israel, obstinado de lo que estaba sucediendo, pide un rey. Dios les da un rey. Dios les da a Saúl. Le dice, bueno, ¿ustedes quieren un rey? Ahí está el rey. Comienzan los problemas para Israel. Este rey se desvía de lo que Dios había determinado en su palabra. Y Dios dice, bueno, ahora no es Saúl, sino que yo ahora le daré ¿a quién? A David. Dios le da el reinado a David. Y por un periodo aproximadamente de 100 años, Israel fue una nación. El rey David tuvo muchos hijos, pero uno de ellos es el más emblemático y es Salomón, que era el heredero al trono. Dios dice, bueno, este va a ser el que te va a asumir el trono una vez que partas, David. Y Salomón asume el trono. Salomón a veces tomado como un rey, tú sabes, muy sabio. Sí, definitivamente Dios le dio una sabiduría única y especial, pero si leemos bien las escrituras, Salomón tuvo un periodo de su reinado bastante apartado de Dios. No es sino hasta el final de su vida donde se da cuenta en lo que dice Eclesiastés, que la vida no vale nada, porque prácticamente lo que dice ahí, la vida no vale nada, todo es vanidad.
Ahora, Salomón tiene un hijo, Roboam. Él muere y Roboam asume el trono, pero la nación se divide en dos. 10 tribus se van al norte y 2 se quedan al sur. Las 10 se van al norte con un general que había sido exiliado llamado Jeroboam. Y este hombre pervierte a la nación, crea una nueva religión, un nuevo culto para poder competir con los del sur, con sus hermanos del sur, y crea una nueva religión. Y aparta al pueblo de Dios. Ahora, este pueblo definitivamente no tenía la palabra de Dios, porque llegó Jeroboam y simplemente les vendió un paquete, que ya no sé si es chileno o lo que sea, pero era un paquete, y este pueblo se desvía. Y es triste la historia de Israel. Por eso digo, este problema de la falta de la palabra de Dios no es de hoy, sino desde los comienzos. Pero siempre hay algo que resalta, y es la carencia de la palabra de Dios en el pueblo. Por eso que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y los reyes del sur se dedicaron por muchos siglos a pervertir al pueblo. Estos reyes hicieron alianzas políticas con distintos reinos vecinos y trajeron a la tierra de Israel paganismo y trajeron cosas que no agradaban al Señor. Ahora, pero ahí, como siempre, hay un personaje emblemático dentro de estas historias grises, estas historias oscuras, porque son oscuras las historias de los reyes de Israel. Pero hay un personaje que llama la atención y es Josías. Ya alguna vez he hablado aquí de Josías. Josías era hijo de Amón, y Amón, su padre, era Manasés, que es considerado uno de los reyes más paganos y sanguinarios del reino del sur, el rey Manasés. Y le invito a que pueda revisar en las crónicas de los reyes esta historia. Pero Manasés fue un rey, pero muy pervertido, sanguinario. Tanto así que el templo que había construido Salomón, su padre Salomón, porque viene de ahí, porque toda la casa de Judá o todos los reyes de Judá, todos eran descendientes de David. O sea que Salomón era su descendiente igualmente que su padre David. Pero Josías llama la atención porque Josías nace en ese medio. Tanto así que su padre Amón reinó solamente por 2 años, comparado con Manasés, que reinó 55 años en Judá. Pero Amón era muy malo, parecido a su papi Manasés, que sus propios oficiales lo asesinaron dentro de su palacio. Dice la Biblia, en 2 de Crónicas 34, dice que Josías solamente tenía 8 años de edad cuando ascendió al trono. 8 años. Pero Josías era diferente a Amón, diferente a Manasés. Aunque la historia de Manasés es bastante hermosa, porque al final de su vida, cuando estuvo encarcelado, Manasés se arrepintió de sus pecados y Dios les restauró el reino. Ahora Josías comienza su reinado en medio de una turbulenta situación política y religiosa en la nación, y el deseo más ardiente de Josías era restaurar todo lo que él había escuchado de la época de gloria de Israel, de cuando Dios vivía en medio de ellos, cuando Dios era su rey. Ese era el deseo más ardiente de Josías. Y era un niño de 8 años. Por eso que la Biblia dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y de verdad que aquí es donde vemos eso. Porque era tan solo un niño. Yo siempre pienso en Josías porque yo digo, no fue por papá, porque Amón era un pagano. Tal vez fue mamá, tal vez estuvo muy cerca de alguno de los sacerdotes del templo que todavía temía al Señor. Pero alguien fue muy importante para la vida de Josías para que él pudiera crecer en el temor al Señor. Y me gusta lo que dice aquí el texto en 2 de Crónicas 34, porque hay un suceso muy importante. Antes que lo ponga, Josías había sacado todo el paganismo de Judá, de toda esa región, aún en regiones del norte, había sacado todos los templos que habían levantado,
Pero había algo que no se evidencia en la palabra de Dios y era la falta de la Biblia como tal, o los rollos. Aparentemente lo que dicen es que Manasés se dedicó a quemar los rollos de la Biblia, los rollos de la Torá. Eliminaron aquello. Para poder tener el control total y poder introducir las nuevas religiones paganas, necesitaban eliminar la palabra de Dios. Ahora, Josías no contaba con eso. Aparentemente Josías siempre contó con alguna tradición oral. A alguien que le contaba, a alguien que le podía recitar tal vez textos bíblicos, pero no había la palabra de Dios, no había nada de dónde leer, de dónde agarrarse. Ahora, me gusta lo que vamos a leer aquí, porque es un suceso impresionante, porque se estaba restaurando el templo, Josías estaba limpiando la casa de Dios, estaba sacando todas las cosas paganas de aquel lugar. ¿Sí lo tienen en pantalla, muchachos? Por favor. Dice, mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey, era algo como que, bueno, le voy a decir algo extra, señor. El sacerdote Hilcías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó al rey. Creo que hasta ahí. Ok, listo. Josías no sabía de esto. Josías tal vez nunca había visto un rollo de la ley. Cuando hablo de la ley, habla del Pentateuco, que eran los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Eso era lo que ellos contaban para ese momento. Eso era lo que llaman la Biblia, la ley o la Torá. Esos son lo que Moisés escribió. Nunca había visto esto. Jamás. Tal vez alguien en la época de Manasés reinó 55 años sobre Judá. Pero alguien tal vez con mucho temor escondió aquello. Y cuando se estaba reparando el templo, me imagino quitando algún escombro, quitando algo, tal vez algún templo, algo que se había creado dentro del mismo templo, encontraron aquel rollo. Ahora, en esta historia queremos aprender muchas cosas para ir más profundo en cuanto a la palabra de Dios. Y es que ir más profundo requiere un corazón dispuesto. Ir más profundo requiere de un corazón más dispuesto. Fíjense, ahí dice, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, en el rollo, rasgó sus ropas en señal de desesperación. Segunda de Crónicas 34. Porque él, por supuesto, le dice, bueno, lea ahí qué es lo que dice ahí. Cuando aquel hombre comienza a leer el rollo, se da cuenta de lo que está ahí. Y es interesante, yo decía, ¿qué tuvo que haber leído para que Josías se haya rasgado? Porque esto es una señal de dolor, de darse cuenta de algo que está ahí escrito. Y muchos comentaristas dicen que posiblemente leyó, lo que estaban leyendo era el rollo del libro de Deuteronomio. Y posiblemente lo que estaba leyendo el sacerdote era el capítulo 28, porque el capítulo 28 abarca lo que es la obediencia y la desobediencia, y abarca cuáles son las consecuencias o las bondades de obedecer al Señor, pero cuáles son las maldiciones que trae el desobedecer a Dios. Y estamos leyendo algo que posiblemente está a más de 300, 400 años desde él hasta los tiempos de Moisés. Es más, para el momento que Josías está reinando, sus hermanos del norte habían sido llevados en cautiverio por el reino de Asiria, por las cosas que está diciendo el libro.
todo el paganismo que el norte había hecho y que había instaurado en aquella tierra y que había sido llevado en cautiverios, esas 10 tribus, por el rey de Asiria. Quise ahondar en el tema de Deuteronomio y posiblemente él pudo haber leído, o el sacerdote dice, esto es Deuteronomio 28, dice 41, dice, tendrás olivos en todos tus territorios, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Esas son las maldiciones por la desobediencia. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán a cautiverio. Dice, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Y yo les invito a que lean esto. Esto es algo bastante fuerte, pero por esto se rasgó la vestidura a Josías, por todas las maldiciones que él sabía que sobrevendrían sobre la nación y sobre él por desobedecer. Por eso ir más profundo requiere de un corazón dispuesto. Porque a veces escuchamos de la palabra de Dios, pero no estamos dispuestos a ir más profundo, a escuchar. Solamente, como dicen por ahí, nos entra por aquí y nos sale por acá. Pero no tenemos un corazón dispuesto. No nos sentimos en ningún momento con las ganas de rompernos la vestidura porque nos estamos enterando de algo que estamos haciendo y no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Simplemente, ay, qué bonito, ¿verdad? Eso es muy bonito, muy bueno, pero hasta ahí. No tenemos un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, porque era lo que estaba haciendo Josías por primera vez, escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que estaba en aquel rollo. Si decimos que amamos a Dios, nuestro corazón también tiene que estar abierto a lo que Dios nos dice. La meta siempre será conocer a Dios. Esa siempre será la meta. ¿Qué otra cosa aprendemos aquí? Ir más profundo requiere de búsqueda constante. Ir más profundo requiere búsqueda constante. Fíjate, aquí que dice Segunda de Crónica, dice, luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí. Eso se lo dijo Josías. Y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que está en este rollo. En este rollo dice que debemos hacer. Ir más profundo requiere de una búsqueda constante. No solamente escuchar, sino que debemos hacer. Vayan y consulten al Señor. Es interesante lo que le dice el Señor. Tranquilo, Josías, porque Josías se había portado muy bien, había sacado todo lo malo de Israel, de todo el pueblo, y dice, tranquilo, en tus tiempos habrá paz. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo muy bien. Estás obedeciendo a lo que yo he determinado en mi palabra. Has restaurado el verdadero culto al Dios verdadero. Pero esto siempre dependió de lo que Josías hizo. No solamente escuchó, sino que actuó en base a lo que él estaba escuchando y lo que él estaba presenciando a través de lo que estaba sucediendo con lo que cuando encontraron el rollo de la Torá, el rollo de la ley. No podemos amarlo si no le obedecemos. No podemos conocerlos si no conocemos de su palabra. No podemos amar a Dios si no le obedecemos. Los que me aman guardan mi palabra. Él no dice, los que me aman levantan las manos, los que me aman bajan las manos, los que me aman se sientan, se paran, no, los que me aman, no, él dice, los que me aman obedecen mi palabra, obedecen mis mandamientos. Y si no le conocemos, ¿cómo vamos a saber lo que él quiere para nosotros?
¿Cuándo fue la última vez que leíste y profundizaste y meditaste en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Hagamos esa revisión. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer la palabra de Dios, a meditar en ella? No solamente tal vez levantarnos a las 5, agarrar el proverbio número 1, bienaventurado el varón, listo. Es como el otro día que uno a veces se sincroniza, que iba a hacer una oración de un grupo y yo, Señor, buenos días. A veces hasta eso nos ponemos en automático. Señor, buenos días, espero que estés bien. Saludos a Gabriel, saludos por allá, a todo lo que está pasando por allá. Acuérdate de Ucrania. El dólar llegó a 10, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez esas son nuestras oraciones, nos vestimos y nos vamos. Y nos volvemos a ver al otro día a las 5 de la mañana. Buenos días, Señor. Cafecito venezolano. Pero hasta ahí llegan. Tal vez de vez en cuando nos acordamos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no avanzamos, no revisamos, no vemos qué Dios tiene para nosotros. ¿Qué quiere que Dios hagamos con nuestra vida? Si estamos pasando por una situación donde necesitamos sabiduría, vamos tal vez a lugares menos indicados para buscar sabiduría en vez de buscar lo que tenemos aquí, que es la palabra de Dios, que no cambia y que nos puede dar la sabiduría para vivir. Eso que leyó Josías, porque tal vez comenzaron leyendo las bendiciones, pero ¿qué tal cuando leemos todo lo que acarrea el no obedecer a Dios, el alejarnos del Señor? Ir más profundo requiere de obediencia. Dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda su alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Esa fue la voluntad de Josías. Me comprometo a hacer esto, a cumplir con todo lo que está en el rollo. Fue tan hermoso lo que sucedió en tiempos de Josías, que se dice que al año siguiente de todos aquellos sucesos se celebró la Pascua. Y dice que desde ese momento hasta más o menos donde estaba el profeta Samuel, nunca se había celebrado de esa manera la fiesta de la Pascua. Fue un momento hermoso. Hizo que el sumo sacerdote saliera y que toda la multitud escuchara lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y se dice que esa generación no se apartó en pos del Señor en todo el tiempo de Josías. Fíjate cuán importante es que el liderazgo sea un liderazgo que dé ejemplo y que guíe a los otros a acercarse al Señor. Cómo un líder puede pervertir a toda una nación, pero cómo un líder puede volver a la nación a Dios. Así, cuán importante es que oremos por nuestros líderes. No solamente los líderes que podamos tener aquí en la iglesia, oremos por los líderes que tenemos en puestos importantes. Desde el presidente hasta el alcalde, el concejal, todito, debemos orar por ellos. Porque ellos son cabeza y muchas de las cosas que tal vez suceden es por culpa de ellos, pero también va a ser por ello en que tal vez el pueblo pueda volver a su cauce y que las cosas puedan volver a una normalidad, por el ejemplo que puedan tener ellos. Me gusta esto de Santiago. Santiago nos dice y nos recuerda que no solo escuchen la palabra de Dios, muchos escuchan, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras constantemente, atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. La obediencia es la forma en la que nuestras vidas se convierten en una traducción exclusiva de la Biblia. Es más,
Pablo nos recuerda que somos cartas que son leídas en todo tiempo, porque es así. Aquellas personas que usted conoce que eran de X manera, pero luego al pasar el tiempo que usted sabe que está yendo a la iglesia, que tal vez está teniendo una relación bastante profunda con Dios, al pasar el tiempo usted ve que esa persona ha sido transformada. Y es que lo que dicen en la calle es que nos lavaron el cerebro, pero no es que nos lavan el cerebro, es que la Biblia definitivamente agarra cloro y nos lava el cerebro y nos limpia y nos restituye nuestra humanidad. Eso es lo que sucede. Ese es el fenómeno, pero no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Me encanta cómo cierra la historia de Josías, porque es lo que quisiera que Dios pudiera decir de mí. Porque dice, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Nunca más, porque la historia cuenta de que sus hijos, cuando él muere, los que ascienden al trono, fueron tiempos difíciles, se volvió a caer mucho de lo que él había hecho. Y la consecuencia de lo que Dios le había dicho a Judá también, porque ya Israel había sido sentenciado, finalmente llegó por mano de los babilonios y fue llevado Judá al cautiverio por 70 años. Y tal como Dios lo había dicho en su palabra, muchos siglos antes, se cumplió. Por la desobediencia sistemática de sus antepasados, por no obedecer lo que Dios había dicho, por traer la idolatría a aquellas tierras, por profanar lo que Dios había llamado santo. Tal vez usted y yo no seamos llevados al cautiverio, pero tal vez nuestras vidas no van a llegar al lugar donde deben llegar por nuestra desobediencia y por no escuchar lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Y si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, aquí está. No esperes ir a un lugar especial, no esperes ir a una persona que tenga tal vez, o usted crea que tiene un puesto espiritual por encima para que le diga cuál es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios está aquí y es agradable y perfecta. No hay más. Y siempre me conmueve la historia de Josías, porque algo que faltaba en el pueblo era la palabra de Dios. Y cuando se lee aquello, cuando se lee aquellas líneas, la gente se sintió compungida en su corazón, porque sabían que por mucho tiempo habían errado, que habían pecado tal vez por desconocimiento, por tradiciones, porque eso fue el legado que dejó Manasés, ese fue el legado que dejó Amón, y ellos seguían haciendo lo que ellos habían hecho. Dios nos da nuevas oportunidades y no hay mayor oportunidad para nosotros que obedecer a Dios. Y Dios restituirá nuestra vida, así como restituyó la vida de Manasés. Porque lea la vida de Manasés y tal vez no lleguemos a los niveles de Manasés, pero muchas veces nos sentimos indignos y nos sentimos pecaminosos y nos sentimos sucios. Pero Dios puede limpiarnos con su palabra. Solamente basta que tengamos un corazón que anhele esa profundidad de ir más allá y obedecer lo que está en este libro, en estos libros. Si queremos experimentar al Dios verdadero, debemos conocerlo profundamente, permitir que su palabra nos transforme, que sea nuestro espejo, que la obediencia vaya siempre delante de nosotros. ¿Eres superficial o profundo al estudiar la Biblia? Creo que debemos ser cada día más profundos. Esta semana es muy importante, dice, decide leer una porción de la Biblia diariamente y en relación a la lectura reflexiona en lo siguiente:
qué atributos o características de Dios puedes encontrar. A nivel personal, ¿qué te está pidiendo Dios hacer a través de su palabra? Hagamos esto y les aseguro que su vida será transformado por el poder de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga y una feliz semana.